que sale con una expresión en respaldo a este cambio de reglamentación que hizo el gobierno y obviamente, ¿no? La oposición ahí también salió a cuestionarlo y no se lo votó, salió aprobado con los votos solamente del oficialismo y el voto de desempate de Analía Zapulla, que es la presidenta del cuerpo. Ujú. Para hablar de este tema nos comunicamos con Emiliano Catena, que es concejal justamente del bloque de Cambiemos aquí en Morón, lo tenemos en línea. Catena, ¿cómo le va a Darío y Ubaldo aquí en Estación Central? Buen día, Darío, ¿cómo estás? Un gusto. Muy buen día. Bueno, ayer digamos que no fue maratónica, pero fue bastante acalorada, con dos temas básicamente. Uno es el tema de las Fuerzas Armadas, ¿no? Ustedes expresando que en realidad acá no había ninguna doble intención, sino blanquear, digamos, una cuestión que hace el espíritu de la ley justamente que reglamenta el uso de las Fuerzas Armadas. Sí, justamente, nosotros expresamos nuestro acompañamiento al decreto del presidente Mauricio Macri, justamente porque consideramos que era una reforma y un nuevo rol que se le asigna a las Fuerzas Armadas, que es necesario para los tiempos que corren. La realidad es que la ley de defensa era del año 1988, y sinceramente las agresiones y las potenciales amenazas a las que se expone una nación van mutando. Hoy ya no tenemos enemigos externos que justifiquen cuidarnos de invasiones como fue en aquel entonces, sino que, bueno, hay que ir mutando y hay que ir adaptándose a las nuevas y potenciales peligros, como son, por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas. En ese sentido es que nosotros expresamos nuestro beneplácito a este decreto. Ujú. Ahí hay una cuestión que para algunos es interpretativa respecto a lo que es seguridad de interior y después lo que es, bueno, algún tipo de enemigo que ataque a la nación, ¿no? Y ahí es, como decía, cuestión interpretativa. O sea, ¿qué interpretan ustedes respecto de para qué se va a usar la Fuerza Armada más allá de un conflicto bélico que esperemos no suceda porque tampoco estaremos preparados, creo? No, Para el a ver, narcotráfico, para las guerrillas, por ejemplo, para una no, a guerrilla, para ver, una eventual guerrilla. en realidad, Darío, nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista que hoy por hoy las Fuerzas Armadas tienen asignado un rol donde tenemos un montón de personas, más de 70.000, que están sin una función específica, más allá de un actuar pasivo, ¿no es cierto? Ujú. La idea es, dado el avance del narcotráfico y de otros delitos complejos en los que pueden prestar asistencia logística, utilizar a esa logística, utilizar ese personal y utilizar los elementos con los que las Fuerzas Armadas cuentan para ponerlos al servicio de la seguridad interna. Pero no significa esto, como se pretendió instalar, y yo he escuchado a varios dirigentes de la oposición mencionar, que van a salir los soldados a la calle a pedir documentos. Creo que hacer ese tipo de afirmaciones es totalmente irresponsable por parte de la clase política, que lo único que busca quizás es tratar y rememorar viejos fantasmas. Ujú. Sí, sí, eso es lo que uno ve. Ustedes no sé si hablaron con gente del Ministerio de Defensa o del gobierno, porque ayer lo que escuchaba de parte, por ejemplo, del concejal Moreto era que, bueno, el decreto tiene que ver con que había muchas operatorias que no se podían hacer porque en realidad técnicamente eran ilegales, o sea que antes se hacían de manera ilegal y que se tenían que replegar fuerzas, por ejemplo, para no estar fuera de la ley, fuera de la reglamentación. Cuando, por ejemplo, se cruzaban con una nave ilegal Ujú. y se producía un enfrentamiento, en teoría no podía suceder. Bueno, a ver, en teoría no, pero en la práctica hay que hacerlo, y bien lo dijo el concejal Moreto. En esos casos se Mm, trataban de avionetas que estaban transportando estupefacientes. mm, Creo que, como bien le decía yo al comienzo, las amenazas a las que una nación se expone van mutando en forma constante. Hoy tenemos una amenaza que es el narcotráfico, y que hay un fuerte compromiso de nuestro presidente y de nuestra ministra de combatirlo. Creo que está en vistas, y se puede comprobar con la cantidad de secuestros y de operativos que se realizan en forma periódica. Eh, Tenemos las Fuerzas Armadas que hoy por hoy no están prestando una tarea eh, relevante en ese sentido. Nosotros coincidimos con que es importante utilizarla,
y creo que, y como decía, festejamos que así lo están haciendo. Ujú. Bien, más vinculado con el narcotráfico. Después le Con el quería... Sí. narcotráfico en general, la trata de personas, todo lo que Mm. sean delitos complejos, porque además, a ver, el decreto de lo que habla es de prestar asistencia logística. Ujú. El decreto no decía, a ver, yo ayer lo decía en el recinto, tenemos al kirchnerismo, por eso al Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, pretendiendo instalar que van a salir los soldados a la calle. La realidad no es esa. Y lejos estamos. Se trata de ayuda logística con todo el equipamiento y todo lo que puede brindar Ujú. las Fuerzas Armadas a nuestras fuerzas de seguridad interior. Ujú. Bien, le cambio de tema, concejal, porque ayer se debatieron otros asuntos, por ejemplo, el pago de una deuda a Telefónica, y en el final prácticamente de ese debate, el concejal Sabatella tira algo que me imagino que lo van a traer sobre las bancas o intentar llevar sobre las bancas en la próxima edición, que es el tema de la campaña. Y la verdad que llegó a decir que ustedes eran una asociación ilícita, que no tenían manera de justificar los aportes de campaña. Y bueno, usted salió a contestarle medio cerrando el tema también, ¿no? Medio cerrando los discursos, porque ni siquiera era un asunto que estaba en debate sobre las bancas. Pero bueno, ¿qué le contestó en ese momento? Bueno, a ver, sí, yo salí cerrando el tema, pero por una cuestión, simplemente, como bien vos lo decías recién, no era un tema que estuviera en debate, estábamos hablando de otra cosa totalmente diferente, pero bueno, yo lo dije, no me sorprende la facilidad del concejal Sabatella para desviarse y terminar en cualquier otro tema. Respecto de eso, y yo lo aclaré en el recinto también, él hacía referencia a que era imposible hacer esos fondos de campaña y demás. El concejal Sabatella no ejerce la actividad privada, muchos de nosotros sí, confiamos en un proyecto y sinceramente le repito que si el día de hoy tuviera que volver a hacer un aporte lo haría porque estoy convencido de lo que se está haciendo. Concejal, buen día. Ubaldo Luna lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Osvaldo. ¿Cómo le va? En algún momento el concejal Sabatella habló, lo relativizó, ¿no? Pero habló hasta de una asociación ilícita. ¿Ustedes han recibido, especialmente dirigentes, gente de Cambiemos de Morón, alguna denuncia en este sentido? ¿Han sido convocados por la justicia? ¿El concejal No, Sabatella se presentó? no, que yo tenga conocimiento no hemos sido convocados por la justicia y entiendo que el concejal Sabatella, si se refirió en esos términos, sinceramente no reparé, supongo que tendrá las pruebas suficientes para respaldarlo y si no, bueno, tendrá que responder él ante la justicia. Ujú. Más allá de que, bueno, hay temas que la justicia debe investigar, ¿no? El tema de algunos aportantes que han salido cruzando datos justamente beneficiarios de planes sociales. Después hay una cuestión que es difícil y uno espera que se termine de transparentar con las campañas, Emiliano, porque si vamos a desconfiar de los aportantes en efectivo, bueno, creo que todos los partidos lo han tenido, todos los partidos hacen cenas para recaudar fondos y la verdad que la campaña para quien disputa el poder sale plata. Y Sí, nunca a se termina ver, de justificar esa plata, con lo cual yo no quiero caer en el viejo artilugio de somos todos chorros, ¿no? Entonces, no, bueno, justamente, pero la verdad que nunca se termina de transparentar eso y no es precisamente el sabatelismo o el peronismo quien me parece que pueda ponerse en un lugar, digamos, de contralor o de fiscal sobre la materia, ¿no? sí, creo que tenemos una oportunidad histórica para transparentar de una vez por todas los aportes de campaña. Lo dijo nuestra gobernadora María Eugenia Vidal hace muy poquitos días. Se presentó un proyecto de bancarización de los aportes de campaña. Bueno, a mí me gustaría ver ahora si las demás fuerzas lo acompañan en el recinto. Ujú. ¿Ustedes lo van a llevar al recinto, el A ver, tema no nosotros, en el Congreso? a Claro. nivel exacto. Ah, ok, ok. Bien. No es a nivel municipal. Ujú. Bien, concejal, le agradecemos la comunicación y la respuesta a nuestras inquietudes. Muchas gracias y buen día. Por favor, buen día y a disposición cuando lo necesiten.
Bien, hablamos con el concejal Emiliano Catena, hombre de Cambiemos en el Consejo Deliberante de Morón, dando algunas respuestas precisas sobre temas que quedaron flotando en algún caso. Es importante remarcar, evidentemente al calor de tantos temas que pasaron en la discusión de ayer en el Consejo Deliberante, que esto que yo hacía referencia a las palabras de Hernán Sabatella era lo que minutos antes nada más habíamos escuchado de lo propio expuesto por el concejal de Unidad Ciudadana ayer en el recinto.